La orden fue un susurro helado en el patio, pero resonó más fuerte que los gritos de la fiesta. 20 latigazos. Su padre, don Alejandro, no la miró mientras el capataz arrancaba la tela raída de su espalda, exponiendo su piel a la noche y a la vergüenza. Cada chasquido del cuero era una sílaba en la sentencia que había escuchado toda su vida. No eres nadie, no vales nada. El dolor era fuego líquido, pero más ardía la injusticia, la mirada vacía de aquel hombre que le dio la vida solo para negársela. Los invitados espiaban desde los arcos iluminados, sus rostros una mezcla de morbo y desprecio. Nadie intervino. Aquella noche, mientras la sangre se secaba en su piel, Lucía supo que su historia no acabaría en esa hacienda. El desierto la llamaba, y en su abrazo mortal, prometía una libertad que la vida le había robado. Si esta historia te toca el corazón, dime desde dónde la escuchas. Huyó bajo una luna indiferente, con el cuerpo hecho un mapa de dolor, y el alma rota en 1000 pedazos. Cada paso levantaba un polvo que se pegaba a las lágrimas secas en sus mejillas. El desierto de Durango la recibió con un silencio abrumador, un vacío que hacía eco en su interior. Atrás quedaba la silueta de la hacienda, una jaula de muros blancos y tejas rojas, que se encogía en la distancia, hasta volverse un recuerdo punzante. No llevaba nada más que la ropa hecha jirones, y la pequeña cruz de madera de su madre, un amuleto de martirio apretado en su puño. El aire frío cortaba su piel herida, pero era un dolor limpio, honesto, distinto a la humillación sofocante de la que escapaba. Por primera vez, su camino no estaba dictado por nadie. El sol se alzó como un juez implacable, blanqueando el horizonte y borrando las sombras que le habían dado cobijo. La sed se convirtió en una lija en su garganta, y el hambre, en un nudo de espinas en su vientre. El mundo se desdibujaba en una bruma temblorosa de calor. Vio espejismos de oasis que se deshacían al acercarse, y en ellos, el rostro de su madre, una mujer que solo conocía por los susurros de las criadas más viejas. Una india sin nombre, cuyo único legado fue una hija bastarda y esa cruz de madera tosca. Lucía se aferró a ella, no por fe, sino porque era la única prueba tangible de que no había nacido del aire. Era el ancla de una existencia negada, el último hilo de una historia que el desierto amenazaba con borrar para siempre. Finalmente, sus piernas cedieron. Se desplomó sobre la arena ardiente, un bulto insignificante en la inmensidad ocre. El cielo era una cúpula de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Unos buitres comenzaron a trazar círculos lentos y pacientes sobre ella, heraldos de un final que parecía inevitable. Sintió como la vida se escurría de su cuerpo, un goteo lento y tibio que la tierra sedienta absorbía sin piedad. Cerró los ojos. No con resignación sino con una rabia sorda y agotada. Había nacido en el silencio y moriría en él, una sombra que ni siquiera dejaría una marca en el polvo. Pero en el último rescoldo de su conciencia, una chispa de desafío se negó a extinguirse, un pulso terco que se rebelaba contra el olvido al que había sido condenada desde su primer aliento. Una sombra la cubrió del sol abrasador, no era una nube, era un hombre. Lo primero que sintió fue el olor a cuero, sudor y tabaco. Luego, el peso de una mano áspera en su cuello, buscando el pulso de vida que apenas existía. Abrió los ojos con esfuerzo, y a través de una cortina de polvo y agonía, vio una silueta recortada contra el cielo. Un sombrero de ala ancha, un rostro curtido por el sol, y una cicatriz que partía una ceja en dos, dándole una expresión de perpetua dureza. Sus ojos no eran compasivos, eran afilados, calculadores, como los de un halcón que evalúa a su presa. Aquel hombre no era un salvador piadoso llegado por milagro. Era Damián, el escorpión, y en los ojos moribundos de Lucía no vio a una sirvienta, sino algo más. Despertó al olor de la leña quemada y el murmullo grave de voces masculinas. Estaba en un pequeño campamento, un círculo de mantas y armas alrededor de una hoguera crepitante. Varios hombres la observaban con una desconfianza tan afilada como sus cuchillos. Sus miradas la desnudaban, buscando en ella la marca de la hacienda, el sello de sus enemigos. Para ellos, era una espía, un cebo enviado por los ricos hacendados como su padre. Lucía, que había pasado su vida anhelando ser vista, ahora se sentía traspasada por aquella atención hostil. Se encogió sobre sí misma, instintivamente, tratando de volver a ser la sombra que siempre fue. Pero en aquel lugar, rodeada de proscritos bajo un cielo abierto, la invisibilidad ya no era una opción. El silencio aquí no era sumisión, era sospecha.
Damián se acuclilló frente a ella, apartando a sus hombres con un gesto seco. Le ofreció una cantimplora de metal. El agua, tibia y con sabor a cuero, fue el néctar más dulce que había probado jamás. Él no sonrió. Su rostro permaneció impasible mientras ella bebía con desesperación. Cuando terminó, su voz sonó grave, sin rastro de piedad. ¿Cómo te llamas? La pregunta la golpeó con la fuerza de un latigazo. Lucía. El nombre que le susurraban con desprecio en la cocina, el nombre que su padre jamás pronunció. Decirlo en voz alta era reclamar una identidad que solo le había traído dolor. Dudó. Sus labios secos se negaron a formar la palabra. Por primera vez en su vida, se preguntó si ese era realmente su nombre o solo la etiqueta de su condena. Los días siguientes fueron una bruma de fiebre y recuperación. Observaba el campamento desde su lecho de mantas, un mundo regido por leyes no escritas. Aquellos hombres, rudos y violentos, compartían el pan con una solemnidad casi religiosa. Limpiaban sus rifles con un cuidado reverencial, y hablaban de los hacendados con un odio forjado en generaciones de injusticia. Por la noche, alrededor del fuego, a veces cantaban corridos tristes sobre tierras robadas y héroes caídos. Era una comunidad nacida de la pérdida, una familia unida por el resentimiento y la supervivencia. No había hipocresía en sus gestos, ni falsas cortesías en sus palabras. Todo era crudo, directo y brutalmente honesto. Un universo opuesto a la capilla dorada y los pasillos silenciosos de la hacienda, donde la crueldad siempre se disfrazaba de virtud. Damián la observaba desde la distancia. No veía a la hija de don Alejandro, sino a una superviviente. Notó la forma en que sus ojos oscuros lo seguían todo, registrando cada detalle sin emitir un solo sonido. Una inteligencia feroz contenida en un cuerpo frágil. Una tarde, mientras le cambiaba las vendas, vio la red de cicatrices violáceas que marcaban su espalda. No dijo nada, pero su toque fue extrañamente delicado, un gesto de reconocimiento, no de lástima. Él, cuya familia había sido aniquilada por la codicia de hombres como de la Vega, reconoció en esas heridas el mismo lenguaje de la opresión. Vio que bajo la capa de miedo y sumisión, había un rescoldo de fuego. Un espíritu indómito que aún no había aprendido a arder. No era una sirvienta. Era una rebelde en potencia. Cuando tuvo fuerzas para ponerse en pie, Damián no le asignó una tarea humillante como las que conocía. No la mandó a lavar o a cocinar. La llevó hasta un caballo castaño con una herida infectada en una pata. «Cúralo», dijo simplemente, y le dejó un paño y un cuenco con hierbas machacadas. Lucía, que conocía el lenguaje de los animales mejor que el de los hombres, se acercó a la bestia con una calma que sorprendió a los bandoleros. Sus manos, que habían sido entrenadas para fregar suelos y servir a otros, se movieron con una destreza ancestral, limpiando la herida con una suavidad que el caballo pareció entender. Por primera vez, su conocimiento de la tierra no era un saber inútil, sino una habilidad valiosa. Un pequeño gesto, pero en su interior, algo comenzó a sanar. El respeto, descubrió, tenía un sabor áspero, como el polvo del camino. No era la deferencia temerosa que los criados mostraban a los de la Vega, sino algo más crudo, ganado a pulso. Los hombres de Damián ya no la miraban como a una intrusa, sino como a una pieza extraña en su engranaje. Sus manos, antes destinadas a fregar la mugre de otros, ahora sabían calmar a una bestia febril, mezclar las hierbas exactas y vendar una herida sin provocar un quejido. Era un conocimiento silencioso, heredado de su sangre anónima, que en la hacienda no valía nada, y aquí, en mitad de la nada, era un tesoro. Damián lo observaba todo desde la distancia, con sus ojos de halcón, viendo cómo la muchacha que había recogido del polvo empezaba a erguirse, no por desafío, sino por un incipiente sentido de propósito. Las lecciones comenzaron sin preámbulos. Damián no era un maestro paciente, era un forjador. Primero le enseñó a montar, no como una carga que se lleva, sino como una jinete que guía. Sintió el poder del caballo bajo ella, una extensión de su propia voluntad, una libertad que le quemaba en los pulmones. Después, puso en su mano el peso frío de un revólver. No es para buscar la muerte, le dijo con su voz grave, es para que nadie decida la tuya por ti. Pero la lección más profunda fue la más simple. Con la punta de un cuchillo él trazó letras en la arena, A, B, C. Nombres de cosas que ella conocía pero que nunca había podido poseer en el papel. Él la llamaba Lucía, y en su boca,
la palabra dejaba de ser una marca de vergüenza para convertirse en un sonido propio. Con cada letra que aprendía, un recuerdo se volvía más nítido. La geografía del desprecio se transformó en un mapa de vulnerabilidades. Habló, primero con susurros, luego con una voz firme que sorprendió incluso a Damián. Describió los pasadizos secretos de la hacienda, por donde se escurría para evitar la ira de su madrastra. Detalló los horarios de los guardias, las debilidades del capataz, la soberbia ciega de su padre. El conocimiento que había acumulado desde las sombras, desde su obligada invisibilidad, se reveló como un arma formidable. Ya no andaba con la cabeza gacha. Su cuerpo, aunque aún delgado, se movía con una nueva seguridad. Las cicatrices de su espalda seguían ardiendo, pero ahora eran un recordatorio, no solo del dolor, sino de la injusticia que alimentaba el fuego que Damián había visto en sus ojos. La noche caía sobre el campamento como un manto de tinta, pero en la mente de Lucía, el sol de la hacienda seguía quemando. Era un sol que no daba calor sino que juzgaba, blanqueando los muros de adobe hasta hacerlos parecer huesos de un animal muerto. Recordaba el silencio espeso de los pasillos, un silencio que no era paz sino control, donde cada crujido del suelo era una confesión. Recordaba el polvo fino que cubría los muebles, un polvo que ninguna criada podía limpiar del todo porque era el polvo del desprecio acumulado. Las miradas de su madrastra y hermanastra, afiladas y frías como fragmentos de vidrio, la cortaban sin tocarla. Aquel mundo de misas hipócritas y reverencias forzadas era una jaula invisible, más asfixiante que el desierto, un paisaje de almas secas donde la única ley era la apariencia, y la única virtud, la crueldad bien disimulada. En el círculo de fuego del campamento, la vida era distinta. Aquí el silencio no era opresión sino vigilancia. El aire no olía a cera de iglesia y mentiras, sino a sudor, pólvora y la carne que se asaba para la cena comunal. Los hombres de Damián, proscritos con rostros marcados por el sol y la desconfianza, formaban una hermandad rota, unida por el odio a un enemigo común. Compartían el mezcal de la misma botella, sus risas eran escasas y roncas, pero genuinas. No había cortesía en sus gestos, solo una cruda funcionalidad. Nadie le preguntaba por su pasado, porque todos allí tenían uno que era mejor dejar enterrado. En sus ojos, Lucía ya no veía la lástima o el desdén, sino el reflejo de una misma herida, la marca de los despojados, un reconocimiento tácito que valía más que cualquier palabra de consuelo. La noticia llegó con un jinete cubierto de polvo, un mensajero de los pueblos oprimidos que traía un retazo de periódico viejo como un tesoro y una sentencia. Amalia de la Vega, la hija legítima, la joya de la hacienda, se casaba. La noticia se esparció por el campamento como una chispa en la hierba seca. Para los hombres de Damián, era una oportunidad dorada. La élite de la región reunida, las defensas bajas, las arcas llenas para financiar la boda. Sus ojos brillaban con la codicia de la venganza, con el sueño de un golpe que les devolvería algo de lo robado. Pero para Lucía, la noticia fue un golpe sordo en el pecho, el eco de un jarrón roto. El nombre de Amalia, la fiesta, la humillación. Todo volvió, no como un recuerdo, sino como un sabor a ceniza en su boca. Damián la vio callar, vio cómo la luz de sus ojos se endurecía hasta convertirse en obsidiana. Ella no habló de su dolor, no lo compartió en el círculo de hombres que afilaban sus cuchillos y planeaban la emboscada. Escuchó sus planes de fuego y saqueo, sus estrategias de fuerza bruta. Y entonces cuando el silencio cayó, su voz se alzó, no con la timidez de la sirvienta, sino con la precisión de un estratega. Con un palo, dibujó en la tierra el mapa de su jaula, el plano de su infierno. Señaló el muro débil tras la capilla, el punto ciego de la torre de vigilancia, la bodega donde el capataz guardaría el mejor vino, y donde sus hombres acabarían borrachos antes de la medianoche. Su conocimiento, nacido de una vida en las sombras, se convirtió en la llave maestra. Ya no era la víctima de esa historia. Se estaba convirtiendo en su autora, y la tinta con la que escribiría el final sería el miedo de aquellos que nunca la vieron como una persona. El día de la boda, la iglesia olía a incienso y a hipocresía. Las puertas se abrieron pero no fue la novia quien capturó todas las miradas, era Lucía. Entró sola, con el paso firme de quien ya no tiene nada que perder. Su vestido era de manta cruda, limpio, un contraste brutal con las sedas y los encajes de los invitados. El murmullo se extinguió. Avanzó por el pasillo, sus ojos fijos en el altar, donde su padre, don Alejandro, se erguía pálido como un muerto. Se detuvo frente a él,
Y en el silencio sagrado, su voz sonó como el filo de un cuchillo. Vengo a reclamar mi nombre. No el tuyo, que está manchado de vergüenza, sino el de mi madre, a quien borraste de la historia. La verdad explotó en la cara de la élite, una bomba de realidad en su teatro de mentiras. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El rostro de don Alejandro se contrajo en una máscara de furia y humillación. «¡Apresadla!», gritó, su voz rota por la rabia. Sus capataces avanzaron, pero las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Damián y sus hombres entraron, no con las armas en alto, sino con una calma letal. Rodearon a Lucía, un círculo de protección hecho de lealtad y acero. No hubo un solo disparo. El verdadero enfrentamiento se libró en las miradas. Los criados, los campesinos presentes, no se movieron. Por primera vez, la orden del hacendado se encontró con un muro de silencio y desobediencia. Vieron a Lucía, no a la bastarda, sino a la mujer que les había devuelto la voz. Y en ese silencio, el poder de los de la Vega se desmoronó. Lucía y Damián salieron de la iglesia, dejando atrás una jaula de oro rota para caminar hacia un horizonte que, por fin, les pertenecía. El regreso al campamento fue un viaje a través de un silencio denso y expectante. Los hombres de Damián la trataban con una nueva reverencia, una mezcla de asombro y respeto que la hacía sentir más extraña que nunca. La victoria en la iglesia no le había traído paz, sino un vacío helado donde antes ardía el odio. Damián no dijo una palabra. La observaba desde la distancia mientras ella se sentaba sola, apartada del círculo que celebraba. Vio el pequeño corte en su brazo, un recuerdo del forcejeo con un capataz. Se acercó sin hacer ruido y extendió la mano para examinarlo, pero ella se encogió con un movimiento brusco, un reflejo animal. Él retiró la mano al instante, su rostro una máscara impasible. Dejó junto a ella un trozo de tela limpia, y una pequeña lata de ungüento. Un gesto interrumpido, una herida más profunda que la piel. Las noches se convirtieron en el verdadero campo de batalla. Los fantasmas de la hacienda no la visitaban con el chasquido del látigo, sino con la quietud del desprecio, con la mirada vacía de su padre en el altar. Se despertaba ahogando un grito, con el corazón martilleándole en la garganta. Damián, que dormía a pocos metros, nunca se acercaba para consolarla. En su lugar, se levantaba en silencio y avivaba las brasas de la hoguera, alimentando el fuego hasta que su luz anaranjada empujaba la oscuridad y las sombras que la atormentaban. Ella lo veía de espaldas, una silueta firme y vigilante contra las llamas. No le ofrecía palabras vacías, sino la solidez de su presencia. Una mañana, mientras él limpiaba su revólver, ella notó un temblor casi imperceptible en sus manos. Comprendió que él también tenía sus propias noches sin tregua. Un mediodía, mientras el sol caía a plomo, él la encontró sentada a la sombra de una roca, trazando con un dedo las cicatrices de su espalda, como si leyera un mapa de dolor en braille. Él no apartó la mirada. Se sentó a una distancia prudente, y sin decir nada, se remangó la camisa, dejando al descubierto una cicatriz antigua y dentada que le cruzaba el antebrazo. «Un regalo de los de la Vega», murmuró, su voz ronca por el desuso. Era la primera vez que le ofrecía una pieza de su propio pasado, un fragmento de su herida. No era una comparación sino un reconocimiento. Lucía alzó la vista de su espalda a la cicatriz de él, y luego a sus ojos. La mirada que compartieron duró más que cualquier otra. Un puente silencioso tendido sobre un abismo de dolor compartido, donde ya no eran el bandolero y la sirvienta, sino dos supervivientes. La lluvia llegó por fin, un diluvio que barrió el polvo y despertó el olor a tierra mojada. El campamento se convirtió en un lodazal, pero Lucía, con su conocimiento ancestral, encontró un refugio, una pequeña cueva seca al abrigo de las rocas. Trasladó sus mantas y las de él, y encendió un fuego cuya humareda se perdía en las grietas del techo. Cuando Damián regresó de una ronda, empapado y tiritando, la encontró esperándole. No hubo palabras. Ella simplemente le tendió un cuenco de barro con un caldo caliente. Él lo tomó, y sus dedos ásperos rozaron los de ella. Esta vez, Lucía no se apartó. El contacto fue breve, casi accidental, pero en él se selló un pacto mudo. Él bebió el caldo lentamente, observándola mientras ella, con aguja e hilo, reparaba un desgarro en el poncho de él. La guerra seguía ahí fuera, pero en esa cueva habían fundado una tregua. El sol que siguió a la tormenta parecía nuevo, o quizás era ella quien lo era.
Lucía ya no caminaba con la cabeza gacha, escondiéndose del mundo. Su espalda, aunque marcada para siempre, se había enderezado, y sus hombros ya no cargaban con el peso de la vergüenza, sino con la responsabilidad. Cuando los hombres discutían por el grano húmedo, ella se acercó al círculo, y su sombra no se encogió. Su voz, antes un susurro que pedía permiso para existir, sonó clara y firme. La harina se puede secar al sol sobre mantas limpias. Y conozco raíces que, hervidas, alimentan igual que la patata. Un bandolero veterano, receloso, escupió a un lado. ¿Y tú, qué sabes de estas tierras? Ella lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Sé lo que es el hambre. Y sé cómo engañarla. El silencio que siguió fue una forma de respeto que nunca había conocido. Una noche, mientras afilaba un cuchillo con una paciencia que había aprendido de Damián, sacó de su cuello la pequeña cruz de madera de su madre. La observó por un largo instante, no con rencor, sino con una despedida serena. Era el último vestigio de la mujer que fue, la víctima. Con un movimiento lento y deliberado, la arrojó al corazón de la hoguera. Las llamas la devoraron en un instante. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. Al día siguiente, Damián la encontró martillando una vieja vaina de bala sobre una piedra plana. La estaba convirtiendo en un colgante tosco, imperfecto, metálico. No era un símbolo de fe ni de martirio, sino de supervivencia. Cuando una nueva familia de fugitivos llegó al campamento, fue ella quien les dio la bienvenida, ofreciéndoles su propio plato de comida. Había dejado de ser una acogida. Ahora era refugio. El día de la boda, la iglesia olía a incienso y a hipocresía. Las puertas se abrieron, pero no fue la novia quien capturó todas las miradas. Era Lucía. Entró sola, con el paso firme de quien ya no tiene nada que perder. Su vestido era de manta cruda, limpio, un contraste brutal con las sedas y los encajes de los invitados. El murmullo se extinguió. Avanzó por el pasillo, sus ojos fijos en el altar, donde su padre don Alejandro, se erguía pálido como un muerto. Se detuvo frente a él, y en el silencio sagrado, su voz sonó como el filo de un cuchillo. Vengo a reclamar mi nombre. No el tuyo, que está manchado de vergüenza, sino el de mi madre, a quien borraste de la historia. La verdad explotó en la cara de la élite, una bomba de realidad en su teatro de mentiras. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El rostro de don Alejandro se contrajo en una máscara de furia y humillación. «¡Apresadla!», gritó, su voz rota por la rabia. Sus capataces avanzaron, pero las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo. Damián y sus hombres entraron, no con las armas en alto, sino con una calma letal. Rodearon a Lucía, un círculo de protección, hecho de lealtad y acero. No hubo un solo disparo. El verdadero enfrentamiento se libró en las miradas. Los criados, los campesinos presentes, no se movieron. Por primera vez, la orden del hacendado se encontró con un muro de silencio y desobediencia. Vieron a Lucía, no a la bastarda, sino a la mujer que les había devuelto la voz. Y en ese silencio, el poder de los de la Vega se desmoronó. Lucía y Damián salieron de la iglesia, dejando atrás una jaula de oro rota para caminar hacia un horizonte que, por fin, les pertenecía. El sol del atardecer teñía el desierto de un rojo profundo, alargando sus sombras hasta que se confundían con la tierra. Se alejaban a pie, dejando atrás no solo la hacienda, sino el eco de un mundo que ya no les pertenecía. En un momento, Lucía se detuvo. Damián se detuvo con ella, sin preguntar, simplemente esperando en el silencio que se había convertido en su lenguaje. Ella no miró hacia atrás, a los muros que habían sido su prisión, sino hacia el horizonte infinito que se abría ante ellos. Luego se giró hacia él. Lentamente, con la solemnidad de un juramento, extendió su mano y la entrelazó con la de él. No era la súplica de una mujer rescatada, sino el gesto firme de una igual. Sus dedos, los de él marcados por la batalla y los de ella por el servicio, se cerraron en un pacto mudo. Juntos, reanudaron la marcha, no hacia un destino, sino siendo ellos mismos el destino. Sus pasos, levantaban un polvo que ya no sabía a huida sino a camino. El cielo se oscurecía, salpicado por las primeras estrellas, y el viento traía el olor a tierra limpia, a promesa. Lucía apretó la mano de Damián, sintiendo la cicatriz de su antebrazo contra su piel, un mapa de historias que ahora empezaban a escribirse juntas.
No necesitaban un reino, ni un nombre, ni el perdón de nadie. Les bastaba el vasto silencio del desierto y la certeza de que, por primera vez, no caminaban solos. El oro de España nunca habría podido comprar el peso de aquella mano en la suya. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de amar a quien todos desecharon?